Juan en Patmos. La revelación que transformó la historia. ¿Imagina cómo sería recibir una visión celestial que cambiaría el curso de la historia? Eso es exactamente lo que le sucedió a Juan, un apóstol exiliado en la remota isla de Patmos en el mar Egeo. Allí, recibió una revelación divina que lo llevó a escribir el libro de Apocalipsis, un texto que ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La revelación de Juan es un mensaje de esperanza y transformación que nos recuerda que Dios tiene el control de la historia. A través de imágenes impactantes y mensajes profundos, Jesús reveló el destino del mundo, el triunfo del bien sobre el mal y la promesa de una nueva creación. Esta visión celestial nos muestra que, a pesar de las adversidades y las persecuciones, Dios siempre tiene un plan de salvación para su pueblo. La revelación de Juan nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Nos muestra que Dios es un Dios de amor y misericordia, que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten. También nos recuerda que la fe es la clave para entender y participar en la historia de Dios. Al leer y reflexionar sobre la revelación de Juan, podemos descubrir nuevos niveles de comprensión y conexión con Dios. Al estudiar la revelación de Juan, podemos obtener una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y su plan de salvación. Podemos descubrir cómo la fe puede transformar nuestras vidas y darnos la esperanza de una vida eterna con Dios. La revelación de Juan es un llamado a la reflexión y la acción, un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros y que su amor y misericordia son infinitos. En la espiritualidad, la figura de Juan en Patmos es un tema fundamental que nos recuerda la importancia de mantener la fe en momentos de adversidad. La historia de Juan, exiliado en la isla de Patmos, nos muestra cómo una visión celestial puede transformar nuestra perspectiva sobre la vida y el destino del mundo. A través de su libro de Apocalipsis, Juan nos revela el mensaje de Jesús sobre el triunfo del bien sobre el mal y la promesa de una nueva creación. Para entender este tema, es necesario tener en cuenta el contexto histórico en el que vivió Juan. En el siglo I, el cristianismo estaba siendo perseguido por el Imperio Romano, y muchos creyentes estaban siendo martirizados. En este contexto, la visión de Juan en Patmos fue un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos, recordándoles que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados con vida eterna. La revelación de Juan también nos enseña sobre la importancia de mantener la fe en momentos de adversidad. A pesar de estar exiliado en una isla remota, Juan no se rindió y continuó escribiendo su libro de Apocalipsis, transmitiendo un mensaje de esperanza y fe a los cristianos perseguidos. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en momentos difíciles, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y mantener nuestra fe. La visión de Juan en Patmos también nos habla sobre la importancia de la esperanza en la vida cristiana. En un mundo lleno de sufrimiento y dolor, la promesa de una nueva creación nos recuerda que hay un futuro mejor esperándonos. La revelación de Juan nos enseña a mantener la esperanza y a confiar en Dios, incluso en momentos de adversidad. Descubre la profunda revelación de Juan en Patmos y cómo transformó la historia. Su visión celestial nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados con vida eterna. ¿Qué te parece si compartes tus pensamientos sobre la revelación de Juan? ¿Tienes alguna pregunta o reflexión que compartir? Únete a la conversación y ayúdanos a profundizar en este tema fascinante. Suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido inspirador y únete a nuestra comunidad de discusión para compartir tus ideas y aprender de otros. Juan en Patmos. La revelación que transformó la historia es un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre la relación entre Dios y la historia. A medida que leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que Juan recibió una visión celestial que reveló el destino del mundo y la promesa de una nueva creación. Una de las preguntas más comunes que se plantean los cristianos es cómo podemos aplicar la revelación de Juan en nuestra vida diaria. Una respuesta posible es que debemos mantener nuestra fe en medio de las adversidades. Juan fue exiliado en la isla de Patmos, pero no perdió su fe y transmitió un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. Podemos hacer lo mismo en nuestras vidas, manteniendo nuestra fe y confiando en que Dios tiene el control de la historia. Otra cuestión importante es cómo podemos entender la revelación de Juan en el contexto de nuestra propia historia personal. Una forma de hacerlo es reflexionar sobre nuestras propias experiencias de adversidad y cómo hemos respondido a ellas. ¿Cómo hemos mantenido nuestra fe en medio de la dificultad? ¿Cómo hemos encontrado esperanza en momentos de oscuridad? Al reflexionar sobre nuestras propias historias, podemos encontrar lecciones valiosas que nos ayuden a crecer en nuestra fe y a entender mejor la revelación de Juan. Al aplicar la revelación de Juan en nuestra vida diaria, podemos encontrar formas de vivir con esperanza y confianza en Dios. Podemos hacerlo al mantener nuestra fe en medio de las adversidades, al reflexionar sobre nuestras propias experiencias y al encontrar lecciones valiosas que nos ayuden a crecer en nuestra fe. Al hacerlo, podemos vivir con la certeza de que Dios tiene el control de la historia y que, al final,
los fieles serán recompensados con vida eterna. La revelación de Juan en Patmos es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener la fe en tiempos de adversidad. La visión celestial que recibió Juan nos muestra que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados con vida eterna. Sin embargo, en la actualidad, muchos cristianos se sienten desanimados y desorientados por la creciente persecución y la falta de esperanza en un mundo cada vez más secularizado. Una de las principales preocupaciones es la pérdida de la espiritualidad en la vida diaria. Muchas personas se sienten desconectadas de Dios y de su propósito en la vida, lo que les lleva a una sensación de vacío y desesperanza. Esto se debe en parte a la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de Dios y su relación con los seres humanos. La revelación de Juan en Patmos nos recuerda que Dios es un Dios de amor y misericordia, que se preocupa por cada uno de nosotros y que nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo. Otra preocupación es la creciente influencia de la cultura secular en la Iglesia. Muchos líderes y seguidores cristianos se ven influenciados por las tendencias culturales y se alejan de los principios bíblicos. Esto lleva a una confusión y una falta de dirección en la Iglesia, lo que afecta negativamente a los creyentes y a la comunidad en general. La revelación de Juan en Patmos nos recuerda que la Iglesia debe ser un refugio de la verdad y la esperanza en un mundo lleno de error y confusión. En resumen, la revelación de Juan en Patmos es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener la fe y la espiritualidad en tiempos de adversidad. Nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados con vida eterna. Es importante que los cristianos se conecten con Dios y con su propósito en la vida, y que la Iglesia sea un refugio de la verdad y la esperanza en un mundo secularizado. La revelación de Juan en Patmos es un evento histórico y espiritual que tiene un profundo impacto en la fe cristiana. Juan, uno de los discípulos de Jesús, fue exiliado en la isla de Patmos donde recibió una visión celestial que quedó registrada en el libro del Apocalipsis. La visión de Juan es una experiencia mística en la que Dios le revela el destino del mundo, el triunfo del bien sobre el mal y la promesa de una nueva creación. A través de imágenes impactantes y mensajes profundos, Jesús le muestra a Juan el futuro de la humanidad y la importancia de mantener la fe en Dios. Uno de los aspectos más importantes de la revelación de Juan es la promesa de vida eterna. Dios le dice a Juan que los fieles serán recompensados con vida eterna, lo que significa que tendrán una relación con Dios que no se acaba con la muerte. Esta promesa es un recordatorio constante de que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados. La revelación de Juan también nos recuerda la importancia de mantener la fe en Dios a pesar de las adversidades. Juan fue exiliado en la isla de Patmos, pero no perdió la fe y transmitió un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos. Su ejemplo nos enseña a mantener la fe en Dios, incluso en momentos difíciles. La revelación de Juan es un recordatorio constante de que Dios es un Dios de amor y misericordia. A través de la visión de Juan, Dios nos muestra su amor y su compromiso con la humanidad. Esta revelación nos recuerda que Dios está siempre con nosotros y que, al final, será recompensado con vida eterna. La revelación de Juan es un evento histórico y espiritual que tiene un profundo impacto en la fe cristiana. Su ejemplo nos enseña a mantener la fe en Dios, a esperar en su amor y misericordia, y a confiar en su promesa de vida eterna. La revelación de Juan en Patmos nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene el control de la historia. Esto nos recuerda que debemos mantener nuestra fe y confianza en Él, incluso en medio de la adversidad. Una forma de aplicar esto en nuestra vida es mediante la oración y la meditación. Cuando enfrentamos desafíos, podemos recurrir a la oración para pedir orientación y consuelo. La oración nos permite conectar con Dios y recibir su guía y apoyo. Por ejemplo, podemos establecer un horario de oración diario para reflexionar sobre nuestra vida y pedir a Dios que nos ayude a superar los obstáculos que enfrentamos. Además, la meditación puede ser una herramienta útil para profundizar en nuestra fe y comprender mejor la revelación de Juan. La meditación nos permite reflexionar sobre la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida de manera práctica. Por ejemplo, podemos meditar sobre la promesa de la vida eterna y cómo podemos vivir de manera que reflejemos esta promesa en nuestra vida diaria. La revelación de Juan también nos enseña que el triunfo del bien sobre el mal es inevitable. Esto nos recuerda que debemos mantener nuestra fe y no rendirnos ante las adversidades. Una forma de aplicar esto en nuestra vida es mediante la acción de caridad y la ayuda a los demás. Cuando ayudamos a los demás, estamos reflejando la bondad y la misericordia de Dios. En resumen, la revelación de Juan en Patmos nos enseña que Dios tiene el control de la historia y que debemos mantener nuestra fe y confianza en Él, incluso en medio de la adversidad. Podemos aplicar esto en nuestra vida mediante la oración, la meditación y la acción de caridad. La revelación de Juan en Patmos es un ejemplo inspirador de fe y perseverancia en la adversidad. A pesar de estar exiliado en una isla remota, Juan mantuvo su conexión con Dios y recibió una visión celestial que cambiaría la historia de la humanidad. Su experiencia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está siempre presente y dispuesto a revelar su plan para nuestra vida.
La revelación de Juan en Patmos es un testimonio de la importancia de la oración y la meditación en la vida espiritual. A través de la oración, Juan se abrió a la presencia de Dios y recibió una visión profética que le permitió comprender el destino del mundo. Su experiencia nos enseña que la oración es un puente que nos conecta con Dios y nos permite recibir su guía y sabiduría. La revelación de Juan en Patmos también nos recuerda que la fe es un proceso de crecimiento y maduración. A medida que Juan recibió la visión celestial, su fe se fortaleció y se convirtió en una fuente de consuelo y esperanza para los cristianos perseguidos. Su experiencia nos enseña que la fe es un viaje que requiere paciencia, perseverancia y confianza en Dios. La revelación de Juan en Patmos es un ejemplo inspirador de cómo la fe puede transformar nuestras vidas. A través de la visión celestial, Juan recibió una comprensión profunda del destino del mundo y la promesa de una nueva creación. Su experiencia nos recuerda que la fe es un poderoso instrumento que puede cambiar nuestra perspectiva y nos permite ver el mundo desde una nueva luz. La fe de Juan en Patmos también nos enseña que la perseverancia es clave para alcanzar nuestros objetivos espirituales. A pesar de las adversidades, Juan mantuvo su fe y transmitió un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos. Su experiencia nos recuerda que la perseverancia es un aspecto fundamental de la fe y que nos permite superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. En resumen, la revelación de Juan en Patmos es un ejemplo inspirador de fe, perseverancia y oración en la vida espiritual. Su experiencia nos enseña que la fe es un poderoso instrumento que puede transformar nuestras vidas y nos permite recibir la guía y sabiduría de Dios. La revelación de Juan en Patmos es un tema fascinante que ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. Según el libro de Apocalipsis, Juan recibió una visión celestial en la que Jesús le reveló el destino del mundo y la promesa de una nueva creación. Esta visión es un recordatorio de que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados con vida eterna. Según el teólogo y escritor, Dr. Gary Habermas, la revelación de Juan en Patmos es un testimonio de la fe y la perseverancia de Juan en medio de la adversidad. Esta visión también nos recuerda que la fe es un factor clave en la vida de los cristianos, ya que nos permite enfrentar los desafíos y mantener la esperanza en medio de la oscuridad. La revelación de Juan en Patmos también tiene implicaciones importantes en el contexto de la espiritualidad. Según el escritor y pastor, Dr. Max Lucado, la visión de Juan en Patmos nos recuerda que Dios es un Dios de amor y misericordia, que nos ama y nos perdona a pesar de nuestros errores. Esta visión nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a buscar su amor y misericordia en nuestra vida diaria. En resumen, la revelación de Juan en Patmos es un tema que nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia en la vida de los cristianos. También nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a buscar su amor y misericordia en nuestra vida diaria. La revelación de Juan en Patmos también tiene implicaciones importantes en el contexto de la historia. Según el historiador, Dr. N. Wright, la visión de Juan en Patmos nos recuerda que la historia de la humanidad está sujeta a la providencia de Dios. Esta visión nos invita a reflexionar sobre la relación entre la historia y la fe, y a buscar la sabiduría y la guía de Dios en nuestra comprensión de la historia. En conclusión, la revelación de Juan en Patmos es un tema que nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia en la vida de los cristianos. La revelación de Juan en Patmos sigue siendo un tema fascinante en el ámbito de la espiritualidad. Aunque ya hemos explorado algunos aspectos de su visión celestial, hay mucho más que descubrir. Según los expertos, la revelación de Juan es una de las obras más importantes de la literatura cristiana, y su impacto en la historia de la humanidad es imposible de subestimar. La isla de Patmos, donde Juan se exilió, es un lugar de gran belleza y espiritualidad. Según algunos historiadores, la isla ha sido habitada desde la época clásica, y su riqueza cultural y religiosa es evidente en su arquitectura y arte. Es aquí donde Juan recibió su visión celestial, que se registró en el libro del Apocalipsis. Una de las cosas más interesantes sobre la revelación de Juan es su uso de imágenes y símbolos. Según algunos expertos, la revelación está llena de referencias a la historia bíblica y a la cultura judía del momento. Esto sugiere que Juan estaba escribiendo para un público que ya conocía la historia de la Biblia y que estaba tratando de transmitir un mensaje de esperanza y redención. La revelación de Juan también es notable por su visión de la historia del mundo. Según la visión de Juan, el mundo está en una lucha constante entre el bien y el mal, y la historia está llena de momentos de gran drama y catástrofe. Sin embargo, la visión de Juan también nos recuerda que, al final, el bien triunfará sobre el mal, y que los fieles serán recompensados con vida eterna. Según algunos expertos, la revelación de Juan es una de las obras más influyentes en la historia de la literatura cristiana. Ha sido traducida a más de 2. Su impacto en la historia de la humanidad es imposible de subestimar, y su mensaje de esperanza y redención sigue siendo relevante hoy en día. En resumen, la revelación de Juan en Patmos es un tema fascinante que sigue siendo relevante hoy en día. Su visión celestial, su uso de imágenes y símbolos, y su visión de la historia del mundo nos recuerdan que, al final, el bien triunfará sobre el mal, y que los fieles serán recompensados con vida eterna.
La revelación de Juan en Patmos es un recordatorio poderoso de la fe y la esperanza en tiempos de adversidad. En este contexto, es esencial comprender la importancia de mantener la fe y transmitir un mensaje de esperanza a los demás. A través de la historia de Juan, podemos ver que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza que nos permite superar obstáculos y mantener la esperanza en un futuro mejor. Al reflexionar sobre la revelación de Juan, podemos identificar algunos puntos clave que nos ayudan a crecer espiritualmente. En primer lugar, la revelación nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados con vida eterna. Esto nos da la certeza de que nuestras acciones y decisiones tienen un propósito y que estamos trabajando hacia un objetivo mayor. En segundo lugar, la revelación nos muestra la importancia de mantener la fe en tiempos de adversidad. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión celestial que le permitió ver más allá de sus circunstancias difíciles. Esto nos enseña que, a pesar de las dificultades, podemos mantener la fe y encontrar la fuerza para seguir adelante. Para aplicar estos insights en nuestra vida espiritual, podemos empezar a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos mantenerla en tiempos de adversidad. Podemos preguntarnos, ¿qué me da la fuerza para seguir adelante en momentos difíciles? ¿Cómo puedo transmitir un mensaje de esperanza a los demás? Al reflexionar sobre estas preguntas, podemos encontrar la fuerza para crecer espiritualmente y mantener la fe en un futuro mejor. Invitamos a que reflexionen sobre la revelación de Juan en Patmos y cómo puede aplicarse en su vida espiritual. ¿Qué lecciones pueden aprender de la historia de Juan y cómo pueden aplicarlas en su propia vida? Compartan sus reflexiones y experiencias en los comentarios. La revelación de Juan en Patmos es un recordatorio poderoso de la fe y la esperanza que nos guían a través de las adversidades. En un momento en que la persecución y la opresión parecían dominar el mundo, Juan recibió una visión celestial que lo llevó a escribir el libro del Apocalipsis. A través de imágenes impactantes y mensajes profundos, Jesús reveló el destino del mundo, el triunfo del bien sobre el mal y la promesa de una nueva creación. La experiencia de Juan en Patmos nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida que nos permite enfrentar los desafíos y mantener la esperanza en medio de la oscuridad. Al registrar su visión, Juan nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que, al final, los fieles serán recompensados con vida eterna. Esto nos inspira a mantener nuestra fe firme y a confiar en la providencia de Dios, incluso en momentos de adversidad. La revelación de Juan también nos enseña la importancia de la perseverancia y la disciplina en nuestra vida espiritual. A pesar de las dificultades y las persecuciones, Juan mantuvo su fe y transmitió un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. Esto nos recuerda que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida que requiere disciplina y perseverancia. Al reflexionar sobre la revelación de Juan, nos damos cuenta de que la fe es un viaje que nos lleva a través de la oscuridad hacia la luz. Es un viaje que nos permite enfrentar los desafíos y mantener la esperanza en medio de la adversidad. Y es en este viaje que encontramos la verdadera transformación y la renovación espiritual. Así que, como Juan, mantengamos nuestra fe firme y confiemos en la providencia de Dios. Y cuando la oscuridad nos rodee, recuerden que la luz está siempre presente, esperando a que la busquemos. La fe es la luz que ilumina el camino, y la esperanza es la fuerza que nos lleva adelante. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.